Buenas tardes, profe. El día de hoy le voy a explicar lo que es modernidad versus posmodernidad con ejemplos concretos. Es así que para iniciar esta explicación vamos a comenzar con lo que es modernidad sólida, que nosotros, como podemos observar, como dice aquí, se caracterizaba por instituciones fuertes, estabilidad social, proyectos de vida a largo plazo, identidades relativamente estables y entre los ejemplos que voy a mencionar podríamos decir que era primero el trabajo para toda la vida. Más antes, si es que tú, por ejemplo, tu papá era odontólogo, tú seguías esa profesión porque pues era un trabajo para toda la vida. Entonces no, como que no podías, no se te permitía cambiar de trabajo así muy fácilmente, por así decirlo. Es así que se va dando el matrimonio permanente, donde esta gran iglesia, que era uno de los pilares fundamentales dogmáticos, decía que el matrimonio era para siempre, y si es que tú te casabas tenía que ser para siempre, o sea, no existía como el divorcio, por así decirlo. Es entonces que se da lo que es la comunidad estable. ¿Por qué? Porque dice que en esta comunidad estable, más antes podríamos decirlo que todos se preocupaban por todos, podríamos decirlo así, todos, o sea, como mencionamos aquí, todos se preocupaban por todos, entonces como que esta comunidad estable se mantenía sólida y fuerte. Entonces podemos decir que estos grandes pilares fundamentales, que era la iglesia, las leyes, que confiaban ciegamente en la razón y la ciencia para explicar todo, se fueron debilitando con el siguiente concepto que vamos a ver a continuación. Como podemos ver en esta imagen, se va debilitando. Es como que vamos a ver en el libro de Simon Bauman que él hace una como referencia o metáfora a que pues la modernidad líquida es como el agua que se escurre de nuestras manos. Pero continuamos. Es así que se da el siguiente concepto de cómo podemos ver aquí de modernidad líquida. ¿Por qué? Porque como dice aquí, la modernidad líquida fue un concepto desarrollado por el sociólogo polaco Simon Bauman. Como podemos ver aquí, el señor que está acá atrás mío, él comenzó a desarrollar este pensamiento, podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque decía que se enfocaba en lo que era la incertidumbre, la inestabilidad y que era sobre todo cambiante. Es como que le podemos ver aquí. Es entonces donde se hace una cita en referencia a su libro, como dice aquí, la mente humana puede dominar lo que la mente humana ha creado. Esto va a hacer referencia muy fuerte a lo que es el paso posterior a la tecnología, pero todavía no nos adelantamos. Y un concepto clave que él desarrolla es que nada es permanente, nada permanece en un estado físico sólido, como menciona aquí. ¿Por qué? Porque él dice que este estado, como podemos ver aquí, hace como una metáfora a elementos que encontramos en la naturaleza, por así decirlo. A continuación, Simon Bauman desarrolla en su libro, posteriormente, desarrolla y toma aspectos fundamentales de la vida social y muestra cómo pasaron de ser, como mencionaba, estos como solo seres líquidos, por así decirlo, sólidos estables, perdón, a líquidos inestables. ¿Por qué? ¿Por qué analiza todos estos 5 aspectos fundamentales? ¿Por qué? Porque era como los pilares fundamentales que mantenían a una sociedad. Es así que tenemos en primer lugar a la emancipación. ¿Por qué? Porque dice que la modernidad prometía liberar a las personas, pero la libertad terminó generando más responsabilidad individual y más incertidumbre. Y esto lo voy a conectar con la individualidad, porque como dice, analiza al individuo se vuelve el centro de atención en la sociedad. Vamos a poner un ejemplo. Más antes, el gran dogma, y voy a poner un ejemplo que ocurrió en mi familia, que más antes, por ejemplo, si es que tú estudiabas, digamos, informática y tú te ibas a la universidad a querer estudiar otra cosa que no tenía nada que ver con informática, por ejemplo, contabilidad, no se te permitía. ¿Por qué? Porque decía que si tú ya escogiste una carrera en el colegio, ya no se te permitía. Es entonces donde ahora se rompe con este gran estigma, y si es que uno, por ejemplo, estudia algo técnico, ya como que en la sociedad actual ya no significa que tengas que estudiar exactamente eso mismo. Es entonces donde aquí viene la individualidad. ¿Por qué? Porque el individuo se vuelve el centro de todo el universo. ¿Pero qué pasa? Genera más presión, más incertidumbre. ¿Por qué? Porque ahora uno, por ejemplo, en mi caso, yo no sabía qué estudiar, yo no sabía qué vocación dedicarme. Entonces esto genera presión. Entonces el siguiente ejemplo es el tiempo y el espacio, ya que analiza cómo la globalización y la tecnología cambian la relación con la distancia y el tiempo. En este ejemplo que nosotros podemos ver aquí, nosotros podemos mencionar que podríamos decir nosotros que más antes teníamos un teléfono donde, por ejemplo, nosotros podríamos decir que más antes era con ese que se marcaba y tú tenías que llamar a hacer una llamada tras llamada tras llamada para comunicarte con una persona, por ejemplo, que estaba atrás de España, y cobraban muchísimo. Ahora no, en esta inestabilidad que hay ahora, pero podemos decir que es algo favorable, tú te puedes comunicar con una persona en instantes, de aquí a China en menos de 2 segundos. Entonces aquí podemos decir que la globalización se expandió demasiado. Tenemos el trabajo, como dice aquí, analiza la transformación del sistema laboral. ¿Por qué? Porque dice que al analizar esto se dio un nuevo paso hacia ¿cómo podríamos decirlo? Se dio un nuevo paso que más antes como que todo era seguro, estable. Entonces aquí se volvió una inestabilidad total. ¿Por qué? Porque ya no hubo plazas de trabajo, ya cada quien luchaba por sobrevivir y subsistir. Y por ejemplo, si es que tú estudiabas algo y no te especializabas y no tenías trabajo, entonces era tu culpa. ¿Por qué? Porque no te especializaste. Entonces ahora viene lo que es la comunidad, que analiza la transformación de las relaciones sociales. En primer lugar, podríamos decir que en el barrio, yo podría poner el ejemplo de que más antes, si es que alguien se metía a robar, toda la gente salía linchada a mandarle al ladrón. Pero ahora no, o sea, si alguien está robando, o sea, uno prefiere irse a un lado y decir, pero a mí no me pasa, entonces porque no me pasa nada, mejor no hago caso. Y aquí se vuelven las relaciones más frágiles y temporales.
Entonces, a continuación de esto voy a poner ejemplos de la actualidad y la cotidianidad. El primero es el trabajo y la desigualdad que ahora existe, porque como mencioné, si tú no te preparaste bien y otra persona se preparó más que tú, o sea, ella va a tener más oportunidad laboral de tener que tú. Entonces, ahora con la tecnología, con la globalización, las personas ya muchas veces ya no buscan, o sea, como tener algo que les dure, que les sirva, sino más como tener un celular, tener ropa, pero que les dé estabilidad y estatus, y no porque necesiten, sino solo compran, como en las páginas de Shein, Amazon y tantas. Entonces, es aquí que las redes sociales ponen en tendencia la ropa, ponen en tendencia y la gente compra. Entonces, ahora se vuelve, gracias a estas redes sociales, se vuelve una identidad muy sesgada. ¿Por qué? Porque ahora hay gente que vemos que se identifica como perros, o más antes era muy oprimido que una persona se identificara sexualmente de otra manera. Es entonces también donde se dan las relaciones sociales, porque tenemos las conexiones con el amor líquido, que ahora pues la gente busca mayormente como que les beneficie, más no que sea una relación de amor genuino o mutuo. Es aquí que tenemos esta cita que voy a hacer a continuación. Como dice aquí, ¿qué es una familia en la actualidad? ¿Qué significa? Por supuesto, hay niños, mis niños, nuestros niños, pero hasta la progenitura. El núcleo de la vida familiar ha empezado a desintegrarse con el divorcio, y debemos tener en cuenta que la sociedad es la base estructural que la familia es la base estructural de todo. Entonces, abuelas, abuelos son incluidos, excluidos sin recursos para participar en las decisiones de sus hijos e hijas. Aquí podemos ver que la transformación cultural más fuerte fue en el centro de la familia. ¿Por qué? Porque más ahora, si es que pues, tu papá representa una carga, o sea, simplemente lo mandas, por así decirlo. Entonces, podemos ver en esta imagen que la nueva sociedad se adapta a estas nuevas creencias. Es aquí que nosotros tenemos la posmodernidad con estos tres grandes autores, donde como vimos en la modernidad, los metorrelatos eran grandes teorías que afirmaban poder explicar el mundo por completo, y con la razón y la ciencia se basaban ellos en todo, supuestamente. Por ejemplo, con el progreso científico, que pudimos ver que sí es verdad, con el progreso de la humanidad, las políticas universales, pero tenemos que tener en cuenta que no todo se sesgaba solo en eso. Es así que pasamos a la siguiente diapositiva, donde, como menciona aquí, antes las identidades estaban definidas principalmente por la clase social, la burguesía y el proletariado. O sea, tú no podías salirte de esas dos clases sociales. La profesión, como mencioné más antes, que si tú seguías una profesión, o sea, seguías toda tu vida. Ahora no. Si tú estudias, por ejemplo, trabajo social, puedes dedicarte a trabajar en otra cosa muy diferente. Tenemos la religión, que más antes, por ejemplo, se dejaban llevar que si es que tú te casaste, o sea, Diosito te va a castigar si es que tú no te divorcias, por así decirlo. Entonces ahora ya no es así. O si es que tú tienes una intimidad con una persona, Dios te va a castigar porque pues, no te casaste, por así decirlo. Tenemos la comunidad, como dijimos, que ahora ya es mucho más indiferente ante ciertas situaciones. Entonces, en la sociedad postmoderna, la identidad se construye constantemente en experiencias culturales, consumo y participación de diferentes espacios sociales. Así que podemos ver que no tenía nada que ver con que la religión y la ciencia iba a explicar todo. Es así que se dan estos posteriores ejemplos. ¿Por qué? Porque dice primero en la profesionalidad de trabajo. ¿Por qué? Porque dice que, por ejemplo, el estudiante de la universidad, si sigue una carrera, no exactamente va a seguir eso. Y podemos ver ahora con los creadores de contenido, porque podemos decir que son personas que no quisieron estudiar, que fracasaron tal vez en el ámbito universitario, entonces buscaron otra manera de subsistir. Y podemos ver que alcanzaron esa estabilidad que uno busca estudiando una carrera universitaria. Así que la ciencia y la razón, o sea, estudiar ciencias, tanto comunicación, lo que sea que estudies, o sea, no te va a llegar exactamente al éxito, sino si hay también otras posibilidades, así como en el trabajo. O sea, no siempre debes depender de un trabajador, de un jefe que te mande, sino puedes ser tu propio jefe y pues tener éxito. También podemos decir que las redes sociales han creado miembros de comunidades digitales. ¿Por qué? Porque todo cambia, todo se transforma, y el más grande problema es que ven lo que están en tendencia, lo que está popularizado, más no, o sea, que algo esté bien, como los Terians. Es entonces donde se da el más grande problema. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, o sea, tú puedes ver que tienes 97 comentarios, 22 amigos, o sea, 1000 amigos, incluso en la plataforma Facebook, donde puedes tener 1000 amigos, pero esos 1000 amigos, eso solo conoces 3. Entonces aquí podemos ver esta conexión, esta inestabilidad de que pues tú aceptas como seguidores con tal de sentirte bien y notado en una sociedad donde ahora pues todo es cambiante e inestable. Es así donde hice este pequeño collage de diferencias, porque como podemos ver, la modernidad fue como el primer paso con Simon Bauman para dar a la posmodernidad, para que todo cambiara. Pero podemos ver que en ambas siempre se beneficia, o sea, como que el señor burgués, por así decirlo, de la globalización que se vive en el mundo. Entonces nosotros podemos decir que esto se beneficia, por ejemplo, los influencers, que dicen que hay personas que se dejan llevar de lo que ellos dicen. Entonces, como podemos ver en esta imagen, son diferencias marcadas que mencioné. Ahora, las semejanzas, las instituciones, tanto como el trabajo, la familia y la política, son las que más remarcan en todos estos ejemplos. Es entonces donde estos dos conceptos muestran que intentan explicar las transformaciones de la sociedad actual o contemporánea, con el debilitamiento de las estructuras, identidades más flexibles, como ya mencioné, la centralidad del consumo, cambios sociales acelerados, y podríamos decirnos nosotros que esto más fue en causa a la globalización. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar de lo que está en tendencia en ciertas redes sociales. Entonces, aunque ambos son conceptos distintos, ambas perspectivas buscan comprender una sociedad más dinámica, pero que es diversa e inestable. Es entonces donde, para llegar a nuestras conclusiones, yo me pregunté si son tan iguales, ¿por qué no se llaman igual? Y pude llegar a la conclusión de que la modernidad fue como el primer pasito la modernidad líquida fue como el primer pasito hacia la posmodernidad, porque como pudieron observar en el collage, había un cubito de hielo. Eso significaba que la modernidad era como un cubito de hielo, que eso suponía que nunca se iba a derretir. Pero ¿qué pasa? La gente comenzó a pensar, a cambiar, a que no todo estaba bien, a que no toda la razón la tenía la ciencia y estos grandes dogmas. Comenzó a derretirse, y ya como que la posmodernidad fue ese cambio radical que la gente dijo, ya no más, cada uno se va
a especializar y a decir lo que uno piensa. Entonces la tecnología fue un gran precursor que ha transformado profundamente las relaciones sociales, como pudimos ver en lo que es el amor líquido, porque ahora no podemos llamar eso una relación, sino más bien una conexión temporal. Es entonces donde cambian los intereses constantes, construyen diferentes identidades, como ser de alguna identidad sexual, identificarte ahora como un perro, entonces en espacios distintos. Entonces te adaptas rápidamente a las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque podemos ver nosotros en un ejemplo en el trabajo. Si es que un día, por ejemplo, estudiaste esto de alguna inteligencia artificial, tienes que reinventarte. ¿Por qué? Porque no te puedes quedar, eso se está reinventando a cada momento, y si no lo haces, o sea, ya no sirves, por así decirlo. Entonces, para finalizar un ejemplo y para terminar, voy a mencionar esto. Dice, como dijo mi ex, nada es para siempre. Y justamente eso explica muy bien por qué la modernidad líquida y la posmodernidad vivimos en un mundo donde las relaciones, como el amor líquido, los trabajos, el desempleo, desigualdad, las ideas, el ser ahora un perro y hasta las identidades se vuelven temporales. O sea, un día puedes identificarte como un perro y el día siguiente ya no. Podemos ver eso porque solo está en tendencia. Todo es cambiante y todo es frágil. Eso sería todo. Muchas gracias, profe. Espero que le haya gustado.